Muy buenos días a todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana del lunes 3 de agosto a esta rueda de prensa virtual en la que nos darán a conocer los cambios que se aplicarán en los procesos de admisión en el sistema de educación media superior, así como en el grado de licenciatura de la Universidad de Guadalajara. Muchas gracias a todos ustedes por seguir esta transmisión. Ustedes lo saben, por el canal de YouTube de Prensa UDG, en Facebook de Prensa UDG, por Radio Universidad, por el canal 44 de televisión y sus redes sociales. Bienvenidos a todos ustedes, nuestros compañeros de los medios de comunicación. Por supuesto, saludamos con mucho gusto esta mañana al doctor Ricardo Villanueva Lomelí, rector general de la Universidad de Guadalajara. Doctor, muy buenos días. Buenos días, buenos días. Gracias. También saludamos al doctor Carlos Iván Moreno Arellano, coordinador general académico. Muy buenos días, doctor. Y es un gusto saludar al maestro Roberto Rivas Montiel, coordinador general de control escolar. Muy buenos días, maestro. Muy buen día. Muy buen día a todas y todos. Un gusto. Gracias, doctor. Gracias, maestro. Pues vamos entonces a dar inicio a esta importante rueda de prensa escuchando la intervención del doctor Carlos Iván Moreno Arellano. Muchas gracias, Margarita. Muy buen día a todas y todos quienes nos ven y nos escuchan. Saludo, señor rector, al maestro Roberto Rivas y quienes nos acompañan. Bueno, el día de hoy vamos a anunciar algunas medidas sin duda importantes de gran relevancia para la Universidad de Guadalajara y para nuestros aspirantes. Y bueno, comentarles que en este contexto de pandemia que no cede, que no cesa a nivel global, no solo ha habido una disrupción en alrededor de 220 millones de estudiantes de educación superior a nivel mundial, sino que sigue habiendo distintos problemas, distintas contingencias a nivel internacional en las universidades. Y bueno, por una parte, ante el rebrote de la pandemia en diversos países, como en Asia, en Europa, y como la creciente ola de contagios que no cede en América Latina, y también en este rebrote en Estados Unidos, comentarles que diversas universidades en distintos países han tomado medidas extraordinarias para preservar la salud de sus aspirantes, estudiantes y profesores, no solo en los protocolos para el regreso a las actividades, sino también para los procesos de admisión en estas instituciones. Y unas de estas medidas extraordinarias son, por una parte, el posponer, el diferir los exámenes de admisión en muchos casos, o bien, de plano, la cancelación de los mismos para no poner en riesgo la salud de los aspirantes, estudiantes y profesores, que como se ha declarado por organismos internacionales, no hay tal dilema, la salud debe ser lo primero y evitar los contagios la primera prioridad. Entonces, hay casos como en Colombia, la India, el propio México, Estados Unidos, donde diversas universidades han optado por tomar medidas, reitero, extraordinarias, ¿sí?, por única ocasión en el contexto de esta pandemia. Y dos de las medidas en el contexto internacional que se han tomado emergentes, reitero, es el no llevar a cabo en algunos programas los exámenes de admisión, o en el caso de algunas universidades como Colombia, en todos los programas, no llevar los exámenes de admisión, dictaminando por una parte con los promedios de los años previos, del nivel previo, o bien con algunos exámenes generales de egreso del nivel medio superior donde se apliquen. Entonces, incluso en el caso de universidades norteamericanas hay un debate muy interesante derivado de la pandemia,
donde ya son más de 10 universidades como todo el sistema de California, la Universidad de Boston, Tufts, todo el sistema de universidades públicas de Oregon, que ya optaron por cancelar los exámenes estandarizados como criterios de admisión, concretamente el que se llama el SAT y el SIT. Incluso hay un debate donde ya se está pensando en que haya otros mecanismos para la selección, incluso post pandemia. Entonces, en este contexto global de emergencia todavía por esta pandemia que no cede, es que la universidad, de manera muy responsable y poniendo por delante de todo, como siempre, la salud y el bienestar de los estudiantes, aspirantes y profesores, anuncia algunas medidas de manera muy responsable para que en algunos programas no se aplique examen de admisión y se puedan tomar 3 criterios que en acto seguido presentará el señor rector. Y la idea es reducir la densidad, ¿sí? Estamos hablando de de cientos de miles de estudiantes que pueden ir acompañados incluso con su familia. Sería algo muchísimo, muy riesgoso actuar como si no pasara nada y poner en riesgo la salud. Entonces, este es el contexto y le cedo la voz a nuestro señor rector para que pueda comentar algunas de las medidas ya en particular para enfrentar esta situación emergente en las mejores condiciones. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos Iván. Bueno, pues sí, compartirles que verdaderamente nos preocupa la salud, que sabemos que el examen de admisión, como lo tenemos, ayuda a equilibrar esa parte de un promedio con un examen de competencias, ¿no? Y bueno, yo agradezco a Carlos Iván que si algo hay que hacer en esta pandemia es aprender de las experiencias que están viviendo en otros países. Creo que no hacerlo sería un error. Y bueno, pues yo creo que este análisis que ha hecho la Comisión General Académica de ver cómo están enfrentando en el tema de admisión las demás universidades del mundo, pues es clave para poder ayudarnos a tomar las decisiones que tenemos que tomar aquí. Entonces, la idea de la universidad es decirles que, bueno, pues esperamos hasta hoy para tener un panorama claro de cómo nos enfrentaríamos ya con más claridad a las semanas del 10 al 17 de agosto. Quisimos justo esperar el corte de ayer porque no sabíamos si Jalisco iba a entrar al modelo de botón de emergencia y eso hubiera cambiado totalmente toda la estrategia. Y es por eso que pedimos una disculpa por hasta hoy estar anunciando esto, pero también la pandemia día a día va generando indicadores que tenemos que tomar en cuenta. Y es por eso que hasta hoy estamos anunciando la medida que el Consejo de Rectores ha venido trabajando el último mes de cómo hacerlo. Entonces, sabemos que tenemos la responsabilidad de llevar un proceso de admisión cuidando la salud por delante. Sabemos que el escenario ideal hasta hoy es el examen como lo tenemos, una suma de promedio con un examen, pero siempre al poner la salud por delante tenemos que tomar decisiones. Pasamos a la lámina que sigue. En un panorama complicado. Entonces, el Consejo de Rectores ha venido trabajando y acordamos medidas para poder tener elementos académicos que permitan dictaminar. Y bueno, lo que tenemos como elemento académico, sin duda ya, es el promedio anterior, o sea, el promedio de la secundaria para los casos que quieren acceder a media superior. Y tenemos el promedio de la preparatoria como un elemento académico para acceder al nivel superior. Sabemos que el promedio no lo dice todo. Yo creo que la mezcla del College Board con el promedio nos hace una mezcla mucho más equilibrada, mucho más justa, mucho más equitativa, que durante más de 2 décadas nos ha funcionado muy bien estos criterios. Pero bueno, decirles también que estamos trabajando con la empresa College Board ya una modalidad en línea que estaremos piloteando ya en algunos casos. Lamentablemente no se pudo tener un examen estandarizado que pudiera realizarse en línea para este calendario, pero ya la empresa College Board está trabajando una modalidad en línea que nosotros estaremos tratando de ayudar a pilotear junto con la empresa, pues para futuros irnos adaptando a estas nuevas realidades, ¿no? Y bueno, pues también lo que vimos es que hay programas que el promedio verdaderamente no lograría ser un diferenciador entre aspirantes, y en estos consideramos que se tenía que
mantener la prueba. Y ante esta diferencia de cuáles sí y cuáles no, es que cada centro universitario pusimos 3 criterios generales en los cuales cada centro universitario pudo basarse para tomar sus propias decisiones. No quiere decir que estos 3 criterios fueran una camisa de fuerza, sino más bien algunos parámetros que nos sirvieran a toda la red para poder tomar decisiones, pero quiero decirles que cada campus con sus órganos colegiados tomó la determinación de qué programas educativos sí realizaban el examen y cuáles no, bajo estos 3 criterios. El primero es que hay programas que tienen admisión del 100% de sus aspirantes, pues esos programas sin duda hay que dictaminar, digamos, de manera automática, pero hay otros que tienen, que estaban cerca. El criterio general fue intentar que los programas que tienen por encima del 90% de admisión, se hiciera un esfuerzo para crecer la matrícula, y espero el miércoles estar haciendo otro anuncio que tiene que ver con crecimientos de matrícula, pero la idea general fue que todos los programas que admitían a más del 90% hicieran un esfuerzo por crecer su matrícula para admitir al 100% y, digamos, dictaminar de manera automática. O sea, todos tienen acceso al programa educativo. Entonces, el primero criterio era los que están por arriba del 90% de admisión, hacer un esfuerzo para admitir al 100% de manera automática. El segundo criterio es dictaminar por promedio. Entonces, nosotros creemos que los programas que admiten a más del 30%, digamos entonces entre el 30% y el 90% de admisión, podrían dictaminarse por el promedio de la secundaria para preparatoria y de la preparatoria para la facultad. Ese fue el criterio general, que arriba del 30% de admisión, la variación de dictaminar por promedio a dictaminar por promedio y College Board no es tanta. Y hicimos algunas análisis de correlación con exámenes, hicimos análisis con el año pasado, cómo dictaminar algunos programas con el puro promedio o con el promedio de College Board, cómo alteraban la cantidad de estudiantes. Y vimos que en el mayor de los casos, en este tipo de programas, la variación sería de 13%. O sea, en el caso de nivel medio superior de 70,000 estudiantes, por el nivel de admisión que tenemos, que superó del 82% el ciclo anterior, la variación en la preparatoria más competida, que es la preparatoria número 13, la variación era de solo el 13% de dictaminar con College Board y promedio a dictaminar con puro promedio. Eso nos lleva a un análisis de que la variación de los 70,000 aspirantes de media superior no rondaría más de los 2,500 personas de variación de dictaminar con puro promedio a dictaminar de promedio y College Board. Y como ya lo decía el doctor Carlos Iván, la cantidad de personas que se movilizan para el examen de admisión es muchísimas, y en el caso de media superior son los que más van acompañados de algún familiar. En promedio mueven 1.5 familiares cada aspirante, y bueno, es por eso que hicimos estos análisis de correlación para determinar que los que tienen más del 30% de admisión se pudieran hacer con puro promedio. Pasamos al tercer criterio. El tercer criterio es, obviamente, pues que los que tienen los programas más competidos, como el caso de medicina, que solo se acepta el 9% de los aspirantes son admitidos, ahí sí la correlación que vimos, por ejemplo, en el caso de ciencias de la salud, medicina en ciencias de la salud, era de una variación de cerca del 60% de dictaminar con puro promedio a dictaminar con promedio y College Board. O sea, el dictamen sería 60% otros alumnos si solo dictaminamos con promedio. Entonces, en ese tipo de programas sí nos parecía que teníamos que hacer un esfuerzo por la realización del examen, porque la variabilidad de dictaminar con puro promedio era altísima. Entonces, todos los programas que tienen menos del 30% se fueron, de menos del 30% de admisión, se fueron a revisión por todos los centros universitarios para determinar cuáles sí deberíamos de realizar el examen. Entonces pasamos a la que sigue. Con esto, aquí tenemos la numeralia general. En centros universitarios tenemos 65,608 aspirantes, 44,852 en centros universitarios metropolitanos, son 20,756 para los centros regionales. El sistema de universidad virtual tiene 1,158 que no juegan con estos criterios de admisión, entonces esos 1,158 no tienen ningún problema, esos se dictaminan de otra manera. Y el caso del sistema de educación media superior tiene 73,593 aspirantes, de los cuales 41,550 van para escuelas metropolitanas
y 32.043 son para escuelas regionales. O sea que el universo es de 140.359 aspirantes los que se tendrían que movilizar bajo el esquema normal de College Board en un solo día, que en nuestro cálculo por lo menos se duplicarían, o sea que estaremos movilizando a cerca de 300,000 personas en un solo día en caso de realizar el examen College Board como se realizaba con anterioridad. El riesgo de movilizar 300,000 personas en estas semanas de la pandemia nos parece un riesgo altísimo y es por eso que intentamos hacer este esquema de híbrido. Ahí está el resumen que les pasaremos a todos los medios de cómo se distribuye por centro. Entonces, en concreto, tenemos 248 programas de los cuales hay aspirantes para el calendario 2020B. La idea es que 154 programas con esta propuesta no aplicarían el examen de admisión y solo 94 programas educativos sí aplicarían el examen de admisión. Y aquí diría, para ser muy claro, el sistema de educación media superior, ninguna escuela preparatoria realizaría examen de admisión. Todo el sistema de educación media superior, el acceso, el ingreso a las preparatorias de universidad, todas, el 100% sería por promedio en esta propuesta. Los 94 programas que sí aplican examen solo son de nivel superior. Entonces, todo el SEMS se iría a promedio y 154 programas de licenciatura, para así reducir el universo de 140.359 aspirantes, solo 40.845 harían examen de admisión. Con esto estamos reduciendo al 29% los jóvenes que tendríamos que movilizar y esto nos permitiría tener los protocolos en los centros universitarios con salones no mayores a 15 personas, mantener la sana distancia de manera adecuada, los campus como Ciencias de la Salud, que a pesar de esta propuesta, el 80% de sus programas educativos sí realizan examen de admisión, y la cantidad de estudiantes es muchísima. Vamos a utilizar infraestructuras, como en otros años también se ha hecho, de preparatorias para poder garantizar la sana distancia. Entonces, estos 40.845 estudiantes que sí aplicarían el examen serían con todos los protocolos que se necesitan para poder garantizar un examen bien cuidado en caso de la salud. Pasamos a la que sigue. Entonces, el proceso de admisión en centros universitarios, como pueden ver, aquí está una tabla general. Centro por centro universitario, cuántos programas sí van a aplicar el examen, la distribución de los 40.845 que sí van a aplicar examen, son 5 de Valles, 6 del Quad y así sucesivamente. Está centro por centro cuántos programas. Entonces, como ven, el caso de Ciencias de la Salud es el caso que más programas tienen y que más estudiantes. Entonces, aquí tenemos el desglose de centro universitario por centro universitario, el caso del Quad. De 18 programas educativos, 6 se aplicarían. El que sigue. Nos vamos a ir un poquito rápido. Esta información estará disponible para todos los jóvenes de Jalisco y para todos los medios de comunicación. El caso de CUCBA, de 5 programas, 4 se aplican el examen. Pasamos al que sigue. Del CUSEA, ningún programa aplicaría examen de admisión. Todos serían por promedio. Pasamos al que sigue. Y así sucesivamente, si avanzamos, por favor, está centro por centro universitario. Pondremos en acceso para que todos los jóvenes puedan saber si serán dictaminados por promedio o tendrán que realizar el examen. Ahí sí están todos los campus y reiterando que el sistema de educación media superior, los 70,000 aspirantes no harán examen de admisión. Entonces, aquí están las fechas de la aplicación. El lunes 10 se aplicarán 72 programas educativos, aplicarán su examen. Como ven, antes el College Board se realizaba en un solo día, digamos, era para el sistema de educación media superior y un solo día para los centros universitarios. En este caso vamos a también aplicarlo en más días para poder garantizar la sana distancia y los protocolos. Es la primera vez que se realizará el College Board, digamos, en distintos días. Y bueno, pues el martes 11, 34 programas, el miércoles 12, 3 programas, jueves y viernes ningún centro agendó aplicación y el sábado 15 hay la aplicación de 7 programas. Y esto obviamente pues, tiene que ver con las condiciones de cada región.
de cada centro universitario en lo particular. Y bueno, la fecha límite de entrega de documentos que se tiene es el 21 de agosto. Pasamos a la que sigue. Y bueno, aquí le pediría más bien al maestro Roberto Rivas si nos ayuda a la parte escolar, a darnos los datos de dónde pueden acceder a la información los estudiantes, toda la parte de cómo va el trámite, todas las excepciones que ha habido para el tema de los documentos digitales, de la fotografía en la cédula, y hay muchas dudas que los alumnos pueden tener el día de hoy, pero me gustaría si el maestro Roberto Rivas nos ayuda a explicarnos con más claridad qué sigue en la parte del trámite de primer ingreso. Adelante, maestro. Sí, muchas gracias. Buenos días a todos. Muchas gracias, señor rector. Sí, aquí lo que hemos trabajado ha sido buscar la manera de que por una vía única a través de todas las páginas oficiales de la universidad e incluso de la Gaceta, se pueda acceder, cada uno de los aspirantes pueda acceder a verificar en su caso en particular si va a aplicar, si debe o no debe aplicar examen, y en caso de que vaya a aplicar el examen, ahí van a poder acceder a la información de la fecha, la hora y el lugar en donde les corresponde presentarse. Tenemos una variación que aquí hay que ser muy repetitivo. Parece que ha habido mucha confusión con nuestros aspirantes. A la mitad del proceso de emisión de las solicitudes de ingreso, esto es cuando los chicos o los aspirantes tienen que acudir a tomarse la fotografía, fue cuando cerramos este proceso y procedimos a generarle la cita a examen a todos los aspirantes que hubieran realizado su pago en los tiempos establecidos después de haber hecho su registro. Entonces se les está solicitando, se les ha solicitado, se habilitó para que a través de la página de seguimiento de trámite, todos los aspirantes cuando se registran tienen ahí una ruta específica donde acceden con su número de registro, su fecha de nacimiento y el número de identificación personal o NIP que generó cada uno de ellos, y ahí pueden consultar en seguimiento de trámites. Tienen un botón que se llama solicitud de ingreso, a donde todos aquellos aspirantes que no se tomaron la fotografía pueden acceder dando un simple clic ahí. El sistema les genera la solicitud, porque aquellos que en primera instancia, todos los aspirantes que van a presentar el examen deben de presentarse con la solicitud impresa, ya sea la que les fue entregada en su momento cuando fueron a tomarse la fotografía, o si no lo hicieron, la imprimen en una hoja de papel bond tamaño carta y con esa se deben de presentar. Como no trae fotografía, no trae datos de identificación, sí le estamos solicitando a todos los aspirantes que se presenten adicionalmente con alguna identificación. Cualquier tipo de identificación, algo que los identifique simple y sencillamente. Entendemos que hay muchos aspirantes que son menores de edad, no cuentan con una credencial de lector, entonces es nada más un documento que los identifique. Puede ser la credencial de la preparatoria o cualquier otra identificación que tengan disponible para que por favor se presenten. Todos tienen su hoja en la cita para la emisión de la credencial de aspirante, pero no todos acudieron. Entonces aquí sí quiero ser muy repetitivo. Estamos por habilitar incluso en estos días, entre hoy y mañana quedará listo para que todos aquellos que ya contaban con la solicitud, con la fotografía, y por alguna razón se les dañó, la perdieron, hemos recibido algunas llamadas en ese sentido, también va a estar habilitado el sistema para que puedan imprimir un duplicado de la solicitud que ya les había, se les había pedido previamente. Les estamos pidiendo que por favor acudan un poco antes de la hora indicada. Ahí en la página se les va a pedir que se presenten al menos una media hora antes para que nos permita, bueno, en cada uno de los centros de atención o los centros de aplicación, la aplicación correcta de todas las medidas de sana distancia. Estamos pidiendo
que por favor, en la medida de lo posible, eviten llevar compañía, que no lleven personas acompañantes que nos ocasionen aglomeraciones a los accesos o en los ingresos de los centros de aplicación, que acudan todos con sus cubrebocas, que vayan protegidos, observen la sana distancia. Es presentarse entonces en el centro de atención. Se les recomienda a quienes no conocen el lugar donde van a aplicar el examen, que en la medida de lo posible se den una vuelta de manera previa, que revisen las vías de acceso. Hay que considerar que por esta ocasión los exámenes van a ser en días regulares o de actividad un tanto regular en lo irregular que estamos ahorita operando, entonces que consideren que puede haber un poco de tráfico, pueden tener alguna dificultad en el transporte, entonces que tomen sus tiempos, ¿no? Después de esto, sí también es muy importante aclarar, ahora que se está dando la opción del ingreso solamente con el promedio sin presentar el examen, aquellos que no vayan a aplicar examen, sí es importante aclarar que deben de completar su proceso de admisión. Esto es, todos los aspirantes de educación media superior deben de entregar a más tardar el 21 de agosto, creo que ya la totalidad lo tienen, pero a más tardar el 21 de agosto, de preferencia antes, deben de hacer la entrega del certificado de secundaria y de su acta de nacimiento. El Sistema de Educación Media Superior habilitó una página en línea que pueden consultar ahí en la ruta de contacto. Cuando se metan a consultar en la admisión en la página que está liberando, ahí van a poder encontrar también de cada centro universitario del Sistema de Educación Media Superior la ruta o la guía para que puedan enviar los documentos de manera electrónica. No es necesario que se trasladen a las escuelas o a los centros universitarios por esta ocasión a llevar ningún documento. Todos los centros universitarios y el Sistema de Educación Media Superior ya tienen habilitado una ruta electrónica para que todos los aspirantes puedan subir sus documentos de la mejor manera. Hay que hacer énfasis, hay que hacer hincapié que de preferencia debe de ser en formato PDF. Revisen los documentos antes de enviarlos, que sean legibles, que sea perfectamente legible el nombre completo, la clave del centro de trabajo de la escuela donde proceden y el promedio es importantísimo para poder realizar la captura nosotros de manera individual en el sistema, pero todos deben de completarlo. Para el caso de nivel licenciatura, como ya es tradición también, a los egresados de prepas de la misma Universidad de Guadalajara, nosotros les precargamos el promedio de estudios precedentes. En estos casos no les solicitamos el certificado de bachillerato porque nosotros contamos con el promedio. Es ocioso solicitar esos documentos. En este sentido, también todos los aspirantes en la página de seguimiento de trámite también cuentan con un botón que dice consulta de resultados. La totalidad de los aspirantes, al dar en ese botón de consulta de resultados, van a ver que no son admitidos. Y hay una razón, porque todavía no se hacen los dictámenes de admisión, pero pueden consultar en seguimiento de trámites, consulta de resultados, quiénes son los que ya cuentan con promedio de estudios precedentes. Esto es, el Sistema de Educación Media Superior ya nos entregó la totalidad de los promedios de los egresados de este ciclo y tenemos los egresados históricos de 1996 a la fecha. Todos los egresados de preparatorias de la UDG de 1996 a la fecha y aproximadamente de los últimos 7, 8 años de escuelas con enseñanza incorporada ya tienen cargado en el sistema su promedio de estudios precedentes. Estos aspirantes ya, si no van a presentar el examen, lo único que tienen que esperar es el dictamen de admisión. Si van a presentar el examen, bueno, tienen que presentar el examen y esperar
la publicación del dictamen de admisión, que va a ser por lo general el 2 de septiembre para todas las preparatorias y para los centros universitarios, excepto para el centro, para la sede de Tlajomulco, la nueva sede. Aquí hay que hacer la aclaración también de que igual los de las nuevas sedes de Tlajomulco van a arrancar en un esquema cuatrimestral. Entonces ellos tienen programado el inicio de cursos a partir del 1 de septiembre. Entonces el dictamen de admisión de la sede de Tlajomulco va a ser publicado el día 31, el día previo. Entonces, los aspirantes a la sede de Tlajomulco van a poder consultar su dictamen de admisión el día 31 y los aspirantes a todas las preparatorias y los demás centros universitarios lo van a poder consultar a partir del día 2 de septiembre. En ese sentido, también en la fecha de publicación, cada centro universitario y el sistema de educación media superior, a través de la publicación, harán saber a todos los nuevos admitidos o a los aspirantes que hayan resultado admitidos qué es lo que sigue, ¿no? Esto es cómo van a empezar, son cosas que están apenas por definirse, no está por completo definida esa situación. Entonces sí es importante pues que consulten el día del dictamen para que sepan qué es lo que deben de hacer. Si van a tener algunas consultas o guías en línea, si van a hacer las clases semipresenciales o demás. También aquí es muy importante para el día de la aplicación, todos aquellos muchachos que el día que les corresponda realizar la aplicación del examen cuenten con un resultado positivo de COVID. Esto es, que tengan síntomas o que ya tengan un resultado de laboratorio en donde hayan resultado positivos o tengan que estar resguardados. Es necesario que en el transcurso de la semana, en su centro universitario, a través de la coordinación de control escolar de cada centro universitario o de la dirección de trámite y control escolar del CEMS, bueno, no sería el caso de preparatorios, no van a aplicar, pero para todos los centros universitarios, a través de la coordinación de control escolar de cada centro universitario, hagan saber esta condición. Les van a pedir alguna información porque se les estaría reprogramando el examen como una aplicación única para el 31 de agosto. Dependiendo del volumen o de la cantidad de aspirantes que manifiesten esto, haríamos una reprogramación para saber si van a tener que ser atendidos. En el caso de zona metropolitana, en una sola sede serían concentrados todos, aunque en los centros regionales serían cada una de las sedes, pero sí es importante que a más tardar el día previo, esto es el 30 de agosto, lo hagan del conocimiento de las autoridades escolares, de la coordinación de control escolar de cada centro universitario, para efectos de que se pueda programar el examen. No sería posible si alguien se nos presenta el día 31, porque pues tenemos que hacer una serie de movimientos de manera previa, como el envío del examen, la generación de la hoja de respuestas, etcétera. Entonces, por favor, así los que estén mal, que tengan algún problema, si tienen síntomas el día del examen, por favor no se presenten y hagan de conocimiento del centro en días posteriores de esta situación. Sí va a ser necesario, porque tenemos que evitar también que se vaya a hacer mal uso de esta opción que estamos dando por el día 31. Sí va a ser necesario que nos hagan de conocimiento, nos entreguen algún tipo de comprobante donde dieron positivo, donde se les mandó a resguardo, etcétera, ¿no? Alguna situación, o que el día del examen, con las medidas preventivas y de sanidad que se implementen en cada centro universitario, que el día del examen sean devueltos,
que porque traen temperatura o traían algún síntoma y les digan que no pueden quedarse, los regresen. Entonces ahí las personas que realicen el regreso tomarán nota de quién se está regresando, porque esos ya serían para programarlos para el día 31 desde el mismo día de la aplicación. Ahí, si vemos la siguiente, por favor, son unas medidas sanitarias que pedimos que se observen, muy generales. Es una guía que estamos manejando para los aplicadores, cómo deben de conducirse, qué deben de saber que vamos a tener los aplicadores en las aulas. No se les va a poner o no se les debe de poner a hacer filas o a estar acumulados en ningún lugar. Van a pasar, la idea es pasarlos directamente al aula que les corresponda. Los salones, como mencionó el señor rector general, se están habilitando para que tengan una cantidad mínima de aspirantes. Se les pide a todos los aspirantes, lo que les mencionaba, si tienen algún síntoma, pues que no acudan al examen, lo hagan del conocimiento de ahí para poder hacerles una reprogramación, que guarden la sana distancia, no se nos acumulen, una distancia mínima de 1 metro, ideal de 2 metros o más para evitar algún contacto. El uso correcto del cubrebocas en todo momento, no se lo quiten, que les cubra la boca y la nariz. Si pueden adicionalmente traer caretas, lentes, no sé, o sea, las medidas de protección que sean necesarias. Y en cada centro de aplicación, bueno, se va a contar con una dotación un tanto reducida, pero con una dotación, esperemos nosotros, suficiente para poder proporcionarle cubreboca a quien no lo lleve, pero sí les pedimos que de origen traten de llevarlo, pues, para que no nos rebasen las medidas de nuestras capacidades. Ser muy reiterativos en el sentido de que, por favor, eviten llevar acompañantes. A final de cuentas, los acompañantes no van a poder ingresar a los centros de aplicación, a los lugares, estarían en vía pública, en las calles, y esto pues nos puede ocasionar otro tipo de trastornos. Al ingreso de todas las instalaciones se van a encontrar con filtros sanitarios. Se les va a hacer algunas preguntas rápidas a los interesados relacionadas con los síntomas, si tienen algo, verificar que lleven bien puesto el cubrebocas, les van a dar algunas recomendaciones y les van a tomar la temperatura para ver que no vengan afectados, ¿no? Eso sería en general. Ahí están las páginas, la información en donde se puede acceder, la página que ya está habilitada y está funcionando a partir del día de hoy, Admisión UDG-MX, en la página de la Gaceta, ya muy conocida por toda la comunidad, y en las páginas del Sistema de Educación Media Superior y de cada centro universitario. Las ligas para acceder a cada una de estas páginas y el teléfono o el correo de contacto en lo particular para cada centro universitario y para el CEMS, lo van a encontrar en la Liga de Admisión UDG-MX. Entonces, también la petición para todos los aspirantes es que si tienen alguna duda complementaria, si quieren hacer algún cuestionamiento, el ejemplo es, por ejemplo, de aquellas ofertas que tienen requisitos adicionales, si se van a aplicar o no, si tiene que ver alguna otra situación, por favor háganlos directamente en la liga que está habilitando o en el correo que está habilitando cada uno de los centros universitarios. Es importante que lo hagan directamente para evitar de alguna otra página, de algún otro de nosotros, de la misma institución, que se pueda manejar alguna información tergiversada o información incorrecta. Entonces es importante que acudan a pedir información por la vía electrónica específica y directamente al centro universitario en que están realizando su trámite o al sistema de educación media superior en caso de que estén realizando trámites a preparatoria. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Ignacio. Adelante, Margarita.
Sí, gracias, señor rector. Gracias, maestro Roberto Rivas. Tenemos muchas preguntas de nuestros compañeros de los medios de comunicación, a quienes les reiteramos que nos hagan llegar estos cuestionamientos al WhatsApp, al 33 11 69 58 48. Es el único medio por el que vamos a recibir sus preguntas y bueno, vamos a empezar con ellas. Moisés Mora, de Grupo Imagen, pregunta: ¿habrá aspirantes admitidos en las preparatorias en función al cupo disponible en cada una de ellas, o habrá acceso a todos los aspirantes independientemente de sus promedios de secundaria? No, bueno, ahorita el miércoles estaremos haciendo un anuncio de un esfuerzo que estamos haciendo para crecer la capacidad de matrícula. Eso lo estaremos anunciando el miércoles. Por lo pronto será por promedio. El ciclo anterior, el año anterior, fue un 82% de admisión. Sí se va a hacer un esfuerzo extraordinario, pero el miércoles estaremos dándolo a conocer, y aprovecho para saludar a Moisés. Gracias. Vamos entonces ahora con Adriana Luna, de El Heraldo Digital Jalisco. Ella tiene dos preguntas. Dice: al ser virtual, ¿habrá posibilidad de mayor aceptación de nuevos estudiantes? Y la segunda pregunta: ante el agotamiento emocional y físico que tienen los jóvenes al alargarse el confinamiento, ¿qué cambios en el plan de estudios contempla la Universidad de Guadalajara? Bueno, yo diría que de inicio sí se está haciendo todo un trabajo para repensarnos como institución. Yo creo que efectivamente todos tenemos claro que nada va a volver a ser igual a como era antes, y bueno, pues la Coordinación General Académica ha estado trabajando en toda la parte de innovación que podemos rescatar y que estamos obligados a hacer a partir de esta pandemia, ¿no? Yo creo que hay muchos cambios que de manera institucional tenemos que obligarnos todas las instituciones a hacer, y bueno, vamos a virtualizar algunas partes, vamos a aprovechar que el mejor curso de formación de profesorado en tecnologías pues fue por esta pandemia. Todos los profesores tuvimos que meternos a utilizar las plataformas para poder dar nuestras clases en línea, y eso ya es un activo que tenemos en nuestro profesorado. Ya hubo un gran curso de capacitación, digamos, que ahora tenemos que potenciar. Vamos a buscar esquemas virtuales, esquemas híbridos, blended, sí, pero el tema de qué tanto esto nos va a permitir ampliar la matrícula es algo que estamos trabajando y que, bueno, el miércoles, como ya lo había comentado, estaremos tratando de anunciar. Vamos con la siguiente pregunta de Lauro Rodríguez, de NPR. Pregunta, dice: tras estas modificaciones y con el anuncio de la Secretaría de Educación Pública, ¿la Universidad de Guadalajara ya tomó decisiones sobre si el regreso será presencial, en línea o un modelo híbrido? Bueno, lo primero que diría es que nuestro regreso sigue el 7 de septiembre, el arranque del calendario empieza el 7 de septiembre como está programado, pero evidentemente, según las estimaciones de la sala de situación, el 7 de septiembre todavía no será una fecha que nos permita la presencialidad como nosotros quisiéramos tenerla. Entonces, digamos que el 7 de septiembre seguro que regresaremos con un esquema de virtualización muy alto. La idea es tratar de priorizar si pudiera haber algo de presencialidad, sobre todo para los primeros semestres. Nosotros quisiéramos priorizar los primeros semestres, los últimos semestres y los alumnos en regularización del ciclo anterior. Creo que esas serían las prioridades de presencialidad, y obviamente todas las unidades de aprendizaje, todas las materias que llevan prácticas. Entonces estaremos viendo cómo, bajo estos criterios de priorizar los primeros semestres, los que se gradúan ya el siguiente ciclo, las regularizaciones y todo o sea, con estos criterios lo que intentaremos es ir viendo qué nos permite presencialidad, pero lo haremos conforme la curva epidemiológica nos lo vaya marcando. También Lauro Rodríguez, de NTR, pregunta: ¿qué actividades administrativas o académicas ya estarán disponibles a partir de mañana y cuál será la dinámica? ¿Actividades qué, perdón, Margarita? Sí, ¿qué actividades administrativas o académicas ya estarán disponibles a partir de mañana y cuál será la dinámica? Bueno, la parte administrativa, terminaremos el periodo vacacional y retornaremos, ya se emitió la circular, con las medidas con las que nos despedimos antes de salir de vacaciones, que son
todas las medidas de aislamiento, todo lo que se pueda, las tareas administrativas que puedan ser virtuales seguirán siendo virtuales. Todo el personal mayor de 65 años que tienen algunas, todos los que tienen condiciones de riesgo, o sea, todas las medidas con las que estábamos trabajando antes de salir de vacaciones seguiremos igual, o sea, reducidos al mínimo en nuestras tareas administrativas, y bueno, la parte académica se reanudará hasta el 7 de septiembre. Seguimos ahora con dos preguntas de Julio Ríos de Canal 44. ¿Cuáles carreras cumplen con el tercer criterio y por lo tanto sus aspirantes tendrán que hacer examen? Y acerca de los posgrados, de las maestrías y doctorados, ¿habrá modificaciones? Bueno, las carreras las publicaremos por cada centro universitario. Yo creo que ya ahí les mostramos muy rápido el PowerPoint donde está ya centro por centro. Entonces yo más bien pediría que hagamos un llamado a entrar a los sitios web que ya comentó el maestro Rivas, donde está toda la información distribuida por campus, en donde cada campus está informando qué carreras hará. Y no sé si, Carlos Iván, me ayudes un poquito en tema de posgrados y si retomas a lo mejor un poquito lo que hemos estado analizando de la nueva realidad con nuestros sistemas que tú has estado trabajando desde formación de profesores y todos tus esquemas, un poquito si das algún esbozo, si me ayudas poquito, Carlos Iván. Con gusto, rector. Bueno, en el tema de posgrado son mecanismos distintos. Ahí los exámenes, pues no hay un gran examen de admisión. Ahí las juntas académicas son las que toman esa decisión. Y la matrícula de posgrado es significativamente más reducida. Entonces son procesos más colegiados, donde esas juntas académicas de los propios profesores determinan en entrevistas, en ensayos, protocolos de investigación, y también en algunos casos aplican un examen de diagnóstico, ¿sí? Que en este caso se tomó un acuerdo en la Comisión de Educación para que pudiera ser pues pospuesto o incluso opcional. Entonces ese es otro mecanismo donde no implica una movilización. Entonces eso quedaría de manera normal, ¿sí? Me gustaría abordar también una de las preguntas anteriores, y ahorita abordo lo que me pidió el señor rector, que es en cuanto al tema emocional de los estudiantes, que sí es fundamental. Hicimos una encuesta en conjunto con la Vicerrectoría Ejecutiva y la Coordinación de Investigación y Posgrado, Coordinación General, y detectamos, bueno, entre algunas cosas muy interesantes, el nivel tan alto de estrés que reportan los estudiantes por esta transición abrupta a la educación en línea, el confinamiento, etcétera, etcétera. Entonces sí es muy importante, ya los centros universitarios están tomando estas medidas de acompañamiento a través del propio sistema de tutorías que tenemos para un acompañamiento emocional, psicológico ante las implicaciones también psicológicas, emocionales de la pandemia, pero coincido en que va a ser algo fundamental. Ahora, en cuanto a los modelos que hemos estado pues estudiando, analizando, implementando y haciendo mecanismos de preparación docente, la universidad está preparada en varios escenarios, ya lo mencionó el señor rector. Uno es el escenario híbrido, ¿sí? Que es independientemente, y hay que decirlo de manera muy clara, de cuando termine esta pandemia, cuando haya vacuna y cuando volvamos a una normalidad relativa, la universidad ya no puede dar pasos atrás en cuanto a transitar un modelo mucho más innovador, híbrido, es decir, con un uso intensivo de las tecnologías, pero un uso muy inteligente, adecuado, que promueva el aprendizaje activo de los estudiantes, ¿sí? Entonces, esto nos está obligando a acelerar los procesos de cambio que ya teníamos en marcha, en proyecto, pero que ahora se vuelven urgentes. Y sí, hemos analizado varios modelos, en particular uno que nos parece muy adecuado, exitoso, es el de que puedan regresar los estudiantes de primer ingreso, ¿sí? De manera, si las condiciones lo permiten, de manera presencial, que es muy importante al menos que los estudiantes que inician su carrera, que tengan algo de presencialidad, que tengan ese contacto con sus profesores, con todos los cuidados, que tengan ese contacto con sus estudiantes, que se conozcan, ¿sí? De manera pues muy cuidada, reitero, pero sí es fundamental que el poder tener esas experiencias al inicio, ¿sí? Eso se está analizando, se va a procesar, se va a tomar la decisión al seno del Consejo de Rectores. Algunas universidades lo han hecho así. El ejemplo es la Universidad de
de Harvard, que tomó esa decisión de que regresan los de primer ingreso solamente y algunos en los casos de los estudiantes próximos a egresar. Entonces estamos listos, pero con varios escenarios. Lo ideal, reitero, y con esto termino esta parte, es un modelo híbrido donde la presencialidad se utilice de manera reducida, pero de manera muy eficiente. Es decir, de poco sirve en los modelos más innovadores, de poco sirve tener presencialidad solamente para ir a escuchar la cátedra del profesor. Esa cátedra la pueden revisar en los MOOCs, la pueden revisar en los libros de texto, en videos, etcétera, etcétera. Entonces, queremos avanzar ese modelo de manera más rápida de aprendizaje activo, donde los mecanismos de presencialidad reducidos, muy cuidados, sean aprovechados para el debate, para la discusión, para la construcción del conocimiento de manera conjunta. Entonces, también un elemento importante que la experiencia internacional nos dice es que esos mecanismos de presencialidad reducidos, cuidados, puedan ser, en la medida de lo posible, al aire libre, ¿sí? Entonces, nuestros centros universitarios pueden permitir eso en algunas circunstancias, pero bueno, esto se va a procesar en el Consejo de Rectores y muy pronto ya habrá, también de acuerdo a la situación epidemiológica, alguna propuesta muy concreta que ya se presente oficialmente, pero la universidad está preparada para enfrentar este próximo semestre en las mejores condiciones posibles. Muchas gracias, doctor Carlos Iván Moreno. Vamos a seguir con las preguntas. Jorge Velasco, del periódico El Informador, dice, ¿cuál será el promedio máximo para poder ser admitido? ¿Y cuál es la expectativa de crecimiento en la matrícula de la Universidad de Guadalajara en su sistema virtual? Bueno, el promedio lo determina cada programa y los propios promedios de los estudiantes. Eso no podemos saberlo hasta que veamos los promedios y dependiendo del programa, pues es lo que determina cuál es el promedio máximo que se tuvo en ese programa y a partir de ahí pues se corre el dictamen hasta ver a qué promedio se llega como el promedio mínimo. Entonces eso no lo podríamos determinar ahorita. Y bueno, el sistema de universidad virtual, esperemos que efectivamente sea una herramienta que se potencialice en estos momentos. No sabemos cuál será el crecimiento, pero estaremos apostándole a que el sistema de universidad virtual, pues efectivamente sea una gran opción para el siguiente ciclo escolar, que podamos admitir a más personas cada vez bajo el sistema virtual. Pero todavía, como el trámite de admisión ya había iniciado, todavía en este ciclo, digamos, no podemos saber cuánto va a ser el crecimiento, pero sí es una apuesta que la universidad estará haciendo. Vamos a seguir con las últimas tres preguntas. Sí, doctor. Me gustaría añadir un poco a lo que comentó el señor rector. Hicimos unos cálculos y evidentemente cada programa es distinto, pero solo para mostrar la complejidad de este análisis. En el caso de medicina, sí, de los 4,600 y tantos aspirantes, más de 1,200 tienen entre 97 y 100 de promedio. Entonces, ahí sería algo muy complicado, muy injusto el dictaminar solo por promedio, porque entran alrededor de 350. Entonces, prácticamente ahí el promedio mínimo quizás sería 99, si fuera dictaminado de esa manera. Y en términos generales, en el análisis de todos los aspirantes de nivel superior, aquellos que tienen menos de 80 de promedio solo tienen el 8.5% de probabilidades de ser admitidos. Es decir, como que la línea donde ya bajan significativamente tus probabilidades, aún haciendo el examen, es de 80 para abajo. Vamos entonces a las tres últimas preguntas. Dice Fernanda Carapia, del periódico Mural, ¿qué preparatorias son las que tienen mayor porcentaje de rechazo? O dicho de otra manera, ¿hay preparatorias de la Universidad de Guadalajara que admiten al 100% de sus aspirantes? Y de una vez haré las dos que hace José Carlos Toral, del Líder Informativo. Dice, ¿sigue en pie el ciclo de verano de regularización? Y su última pregunta es, ¿cómo será la regularización de estudiantes que no concluyeron correctamente el semestre pasado? Sí, bueno, de inicio el crecimiento de la matrícula lo estaremos viendo.
sí hay escuelas, digamos que hay cerca de 104 preparatorias que admiten al 100% de sus estudiantes. Digamos que más bien a nivel de planteles la mayoría admite al 100%. Las preparatorias que mayor número de no admisión tiene es la preparatoria 13, Tonalá Norte, Tonalá Centro, la preparatoria 5, digamos, y digamos que por zonas tenemos muy identificado que la carencia de espacios está entre los no admitidos de la zona donde está la preparatoria 5, 6 y 13. Es una zona de la ciudad en la que tenemos un fuerte número de no admisión. Tlajomulco y Tonalá. Digamos que, porque el sistema de educación media superior tiene una correlación geográfica muy importante, porque generalmente la gente hace trámites por zona, digamos, a la preparatoria que le queda más cerca. Entonces, digamos que esos 3 son los puntos en donde tenemos que hacer el mayor esfuerzo para crecer nuestra cobertura. Pero bueno, el miércoles estaremos anunciando algunos esfuerzos que queremos hacer en el tema de crecimiento de matrícula. Y acerca de las preguntas que hace José Carlos Toral de si sigue en pie el ciclo de verano de regularización. Sí, bueno, la verdad es que no se pudo realizar. Nosotros estuvimos esperando ver si podía haber algún, no sabíamos si en agosto íbamos a tener condiciones de tener cierta presencialidad o algún esquema de regularización. La pandemia afortunadamente nos ha dado tiempo, la curva se ha achatado y eso significa que la curva se ha crecido en el tiempo. Digo, aunque parece una mala noticia, es la mejor noticia posible, porque entre más se alargue la pandemia en esos términos, más vidas se están salvando. Entonces ya no pudimos realizar ese proceso de regularización, más bien el proceso de regularización lo estaremos pudiendo realizar en cualquier momento. Yo siempre he dicho que para la regularización académica tendremos mucho tiempo más todavía. Pusimos prioridad en los alumnos que se graduaban el ciclo anterior, que son los que se nos iba a complicar un proceso de regularización, pero todos los estudiantes que no se graduaron el semestre anterior, tenemos todo el siguiente ciclo para buscar un espacio de regularización y cada unidad de aprendizaje, cada asignatura, pues obviamente tendrá distintas características. No es lo mismo la regularización que requiere una clase teórica, como lo decía el coordinador general académico, una clase que es una cátedra, pues se pudo dar a lo mejor en línea, a una clase que requiere prácticas como las carreras como nanotecnología, pues sin duda ahí hay un proceso de regularización mucho más, que debemos de ser mucho más agudos para que sí se realice en el siguiente ciclo. No se pudo hacer, pero sí se tendrá que realizar en cuanto la pandemia lo permita. Muchas gracias, señor rector. Con esto damos por terminada la rueda de prensa. No sé si alguno de nuestros participantes quieran agregar alguna conclusión. Pues no sé si algo nos faltó. Creo que ya está bien. Creo que es todo lo que... Y decirles, hacer un llamado a que más bien acudamos. Es tanta la casuística, son tantos los casos particulares que yo reiteraría el llamado que hace el maestro Roberto Rivas a que revisen todos los aspirantes directamente. La fuente de información está en la Gaceta, en los sitios web que les transmitimos. Cada quien ahí puede acceder al centro universitario para saber si hace examen, si no hace examen y cuáles son los pasos que siguen. Entonces, lo importante es que cada estudiante acuda como fuente primaria a estos sitios web y que estén en contacto con las autoridades de su centro universitario, porque como fue esta decisión particular por cada campus, no hay una información global que resuelva la información para todos. Sí estamos obligados a que cada estudiante nos ayude a revisar en estas plataformas. Estaremos difundiéndolo por muchos medios, pero lo importante es que cada quien revise su caso particular. Y muchas gracias a todos los medios de comunicación. Y gracias, Margarita, gracias, maestro Rivas, gracias, Carlos Iván. Muchas gracias a usted, señor rector. Entonces recordamos los sitios www.admisión.udg.mx y www.gaceta.udg.mx para que los aspirantes, tanto al sistema de educación media superior como a las licenciaturas de la Universidad de Guadalajara, puedan ver los pasos a seguir en su caso particular. Muchas gracias a nuestros funcionarios universitarios.